Hola, bienvenidos a Cristianos como tú, un lugar para conocer más a Dios. Espero se encuentren bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a comprar una prenda de vestir, a veces se prueba una, pero siente que le queda ajustada. Se prueba otra, pero las mangas están un poco largas. Pero cuando se prueba una que además de sentirla bien por todas partes, a uno le satisface por el color, la textura, etcétera, queda con una sensación de satisfacción completa y la compra. Ahora, pensando en lo que deseo compartir y haciendo un paralelo, les diría que esa sensación de satisfacción me costaba poder tenerla con respuestas que me entregaban cuando hacía algunas preguntas respecto a situaciones de la vida real versus lo que decía la Biblia. Al final siempre me quedaba con esas respuestas, que son como el estándar de la religión cristiana, o lo que la mayoría de la gente que conozco piensa, aun cuando no les encontraba lógica y tampoco había una convicción plena en mi corazón. Y además me miraban raro cuando cuestionaba esas cosas. Solo deseo compartir con mucho respeto mis experiencias y lo que en Dios he estado aprendiendo. Si algo no te gusta, intenta escucharlo hasta el final. Tal vez se produzca algo dentro de ti como me pasó a mí. Bueno, para dar un poco de base real a lo que voy a compartir, les contaré dos situaciones vividas y mis cuestionamientos por lo que en ella sucedían. La primera experiencia. En una etapa de mi vida junto a mi señora habíamos recibido de parte de Dios la firme convicción de que debíamos participar en la plantación de una iglesia local. Ya teníamos experiencia de una plantación anterior, por lo que pensábamos que teníamos algo que aportar. La oportunidad surgió y además muy cerca de nuestra casa. Fue hermoso y positivo para nuestra familia. Daba muchas gracias a Dios y lo alababa por ello. Es más, hubo muchas situaciones previas a nuestra incorporación definitiva que no podían ser atribuidas a otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Todo apuntaba a que ese era el lugar elegido por Dios para nosotros, y así nos gozamos por varios años. Yo me sentía que estaba en medio de la voluntad de Dios. Pero al pasar de los años, como no era una iglesia perfecta, porque ustedes saben que no hay iglesias perfectas, y esa menos que ninguna, porque yo estaba ahí. Por situaciones que los hombres provocamos, me refiero al ser humano, tuvimos que salir de allí y no fue un tiempo alegre, más bien triste. Algunos decían, es la voluntad de Dios que salieran de allí. Otros decían, no era la voluntad de Dios que llegaran a esa iglesia. Y podrán imaginar que todo eso me perturbaba y también me preguntaba, bueno, ¿era o no era la voluntad de Dios? ¿O la voluntad de Dios cambia de acuerdo a las circunstancias? ¿Cuál era en definitiva la voluntad de Dios para todo lo sucedido? Como muchas veces no hay explicación clara para las situaciones, entonces venían las frases que siempre he escuchado. Dios tiene el control o Dios está en control. No te preocupes, Dios es soberano. Él sabe por qué pasan las cosas. Ahora quiero ir a la segunda experiencia vivida. La madre de un buen amigo le dio cáncer y todos orábamos por sanidad, porque me enseñaron que esa es la voluntad de Dios y no perdíamos las esperanzas de que el Señor hiciera un milagro y se sanara. Al principio los malestares de ella no eran tan fuertes, pero al pasar del tiempo la enfermedad progresó y cada vez estaba más delicada y con mayor sufrimiento. En ese momento la familia decidió comenzar a orar para que Dios se la llevara y ya no sufriera más. Entonces todos orábamos en esa dirección. Finalmente el cáncer se llevó a la madre de mi amigo y si bien podríamos decir que lo que se pedía en oración se cumplió, yo me cuestionaba, ¿se la llevó el cáncer o se la llevó Dios? ¿Cuál era en definitiva la voluntad de Dios? Primero era la sanidad, pero como no se veían atisbos de un milagro, después se cambió la oración a que mejor se la llevara lo antes posible. Entonces, ¿cómo se la llevó? La conclusión podría ser que la voluntad de Dios ya no era sanarla, sino que era mejor me la llevo para que no sufra más con ese cáncer. Nuevamente escuchaba la frase, Dios está en control. Él sabe por qué permite estas cosas. Dios es soberano. Al comentarle a mi amigo mis cuestionamientos respecto al cambio de orientación en la oración, de la sanidad a mejor llévatela, él me dijo que él no había cambiado nunca la orientación de su oración, que él siempre oraba solo por la voluntad de Dios. Pero entonces eso confirmaría nuevamente que la voluntad de Dios cambiaba de la sanidad a mejor me la llevo para que no siga sufriendo y eso yo no lograba entenderlo.
Quiero dejar en claro que no estoy cuestionando para nada la fe de mi amigo y de su familia. Muy por el contrario, pienso de verdad que ellos son hijos de Dios de una gran fe. Lo que me cuestiono es que si Dios está en control, como dicen, Él, como lo sabe todo, sabía que la madre de mi amigo no se sanaría. Por lo tanto, Dios sabía también que todas las oraciones por sanidad que hacía su familia con gran clamor no tendrían fruto. Eso me sonaba raro. Y si somos más específicos, como Dios está en control de todo, ¿acaso Él controlaba el cáncer y el dolor asociado también? O como opinan otros, no es que Él provoque el dolor ni el sufrimiento, pero sí lo permite, aunque no sabemos por qué. Pensemos un poco, si Dios permite que sucedan las cosas malas en este mundo, hay dos posibilidades. Podría hacerlo estando de acuerdo con ellas, lo cual me parece una aberración, porque no imagino a Dios de acuerdo con las enfermedades y el sufrimiento en general. O podría estar en desacuerdo, pero quizás pensando en que el sufrimiento provoque un bien mayor. Otra vez no imagino a Dios pensando en no estoy de acuerdo, pero no importa el sufrimiento porque aprenderán algo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos alternativas? Porque la Biblia dice lo contrario. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Voy a leer la Biblia, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito del ladrón, Satanás, es robar y matar y destruir. Mi propósito, el de Jesús, es darles una vida plena y abundante. Esto deja en claro quién tiene de su lado la potestad de hacer solo cosas malas en este mundo, Satanás, y quién la de hacer solo cosas buenas, nuestro Dios. Y aquí es el mismo Señor Jesús que está declarando esta verdad. Por otra parte, también la Biblia dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, leo en la misma versión Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí dice muy claro que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y en ninguna de esas cualidades cabe algo de maldad, de dolor o sufrimiento. Pero se fijaron que en el mismo versículo dice que es necesario no imitar las conductas de este mundo, porque si uno lo hace no podrá reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si alguien piensa que nuestro Dios puede llegar a tener parte de responsabilidad en la enfermedad, en el dolor y el sufrimiento, es porque está repitiendo conductas y dichos de este mundo, que son tan típicas de los incrédulos, tales como echarle la culpa a Dios de todo lo malo que sucede. Tal vez los cristianos no lo digan así directamente, pero si piensan que Dios permite lo malo, sin saber por qué o lo que es peor, para que haya algún tipo de provecho en ello, también lo están responsabilizando a Él. Pero mucha gente insiste en decir que Dios es soberano, que solo Él sabe por qué hace las cosas de manera que nosotros no entendemos. La verdad es que solo aplicando la lógica general a todo lo anterior no lo encuentro sentido. Algo anda mal. Jesús cuando vino solo hizo cosas buenas, y Él dijo que si queríamos conocer al Padre, lo viéramos a Él. Yo no voy a poner nunca en duda la soberanía de Dios, pero otra cosa es decir que Dios está en control de todo. Y como muchos piensan que Él lo controla todo, entonces en vez de tomar una responsabilidad, que claro, muchos no saben que la tienen porque fuimos mal enseñados, piensan, ¿para qué esforzarme más si Dios está permitiendo esto malo que me pasa? Piensan que Dios tiene un propósito en esto. Todo lo contrario. No se dan cuenta que alguien está tratando de truncar ese propósito con la muerte anticipada. Finalmente, solo agradecen la prueba que están pasando, caen en la pasividad y la conformidad de su estado. Mi mayor preocupación y el porqué de todo lo que aquí estoy planteando es porque si nosotros adoptamos esa manera de pensar respecto a Dios, eso nos vuelve hijos de Dios pasivos y no activos como Él nos quiere. La responsabilidad de esta forma de pensar es de la religión que nos enseñaron y desde hace mucho tiempo se ha ido traspasando por generaciones y generaciones.
Se cambió la verdad de cómo están distribuidas las responsabilidades acá en la tierra. ¿Qué controla Dios bajo su orden divino establecido para este mundo? ¿Y qué controlamos nosotros bajo la autoridad y poder delegado por Jesús? Deseo ahora leer la definición de soberano desde el diccionario de la RAE, la Real Academia Española. Soberano es el que ejerce o posee la autoridad suprema, es decir, altísima, enorme, que no tiene superior en su línea. Soberano es independiente. Soberano es muy grande, elevado, extraordinario. Monarca, rey. Con todas y cada una de esas definiciones para Dios estoy completamente de acuerdo, pero allí no dice que el soberano tiene el control de todo. Tener la autoridad máxima no conlleva tener el control de todo lo que suceda. Me explico, un monarca, un rey, si bien es la autoridad máxima, no controla todo lo que le pasa en su reino. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra no es capaz de controlar los actos terroristas que pudieran suceder en su país. Cuentan con leyes, cortes, policía, cárceles, etc. Y así todos los actos terroristas siguen sucediendo. Claro, ustedes pueden decir la reina Isabel no es Dios, y eso está más que claro. Pero el punto que yo deseo hacer es que los terroristas son individuos con libre albedrío que no se pueden controlar. Así como cada uno de nosotros también somos individuos con libre albedrío y que Dios no nos controla, porque para eso nos lo dio. Por esta razón hay asesinatos, violaciones, guerras, hambre y muchas otras cosas malas más que suceden que obviamente no provienen de Dios. Porque de Él no provienen cosas malas, tampoco como dijimos es que Dios las permite, porque Él no puede estar de acuerdo con ese tipo de aberraciones, ya que Él no se va a hacer parte con ellas. Cabe mencionar que muchos creen que Dios sí las permite, reconociendo a veces que no vienen de Dios, pero que sí sirven para que uno pueda sacar alguna lección de todo lo malo que nos pase, para mejorar la paciencia, temperamento o sencillamente para aprender algo, llegando hasta bendecir las desgracias, las tentaciones y las pruebas. Me pregunto una vez más, ¿cómo bendecir lo que para Dios son maldiciones? No podemos olvidar la lista de bendiciones y maldiciones que Dios nos dejó en la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Las enfermedades, la pobreza, la ruina y mucho más están en la lista de las maldiciones. También dice la Biblia en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 13 que Dios no tienta a nadie. Y si no te has dado cuenta, cada prueba que sufres es una tentación para dudar o hacer tambalear tu fe. Por lo tanto, las tentaciones y pruebas tampoco provienen de Dios, pero es una más de las enseñanzas que la Iglesia ha traspasado por generaciones. Yo también creía de esa mala forma y defendía con ímpetu que Dios, al estar en control de todo, entonces permitía lo malo, quedándome muchas veces solo como espectador frente a los hechos. Lo que deseo establecer es que Dios, si bien es soberano y no hay autoridad mayor que Él no está en control de todo lo que nosotros hacemos o que sucede, no porque no pueda o no sea capaz o tiene alguna limitación, sino porque Él así lo determinó. Si por lo menos podemos entonces pensar que hay algunas cosas que Dios no controla, como al ser humano, como dijimos, estas serían aquellas donde Él no es responsable, aquellas que Él no las permite, pero que sí suceden porque están fuera de su control. La Iglesia de Dios poco a poco ha ido perdiendo poder porque empezó a creer que Dios controlaba todo, hasta el más mínimo detalle, y que todo lo que sucedía era la voluntad de Dios. Por lo tanto, dejó de hacer muchas cosas que le correspondían a ella y no a Dios. Quiero leer ahora la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 2. Dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aquí dice que Dios no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo más profundo de Dios. ¿Acaso es lo que está sucediendo en este mundo? Está muy claro que no es así. Entonces, si esa es la voluntad de Dios y como Él es soberano y controla todo, ¿por qué entonces la gente se sigue muriendo sin arrepentirse, yéndose a muerte eterna?
y no a vida eterna como Él quiere? Aquí fue donde yo entendí que Dios no controlaba todo y no todo lo que pasa está dentro de su voluntad. Mi deseo no podría ser desmerecer la grandeza y soberanía de mi Dios y menos pretender torcer su palabra. Si Jesús delegó autoridad en nosotros, entonces es porque algo debemos hacer y ese algo está bajo nuestro control. Sino para qué dar algo que independiente de lo que hagamos con esa autoridad, Él la controla y solo pasará lo que Él desea que pase. Y no estoy diciendo que entonces se va a hacer nuestra voluntad, no. Lo que estoy diciendo es que con su autoridad y poder delegado en nosotros, se hará la voluntad de Dios para lo que fue establecido ese poder y autoridad. Un ejemplo simple. Dios nos dio poder y autoridad para resistir al diablo, usando la armadura de Dios, su fe, su nombre, su sangre, sus dones, sus promesas, las llaves del reino y mucho más, que ya nos fueron dadas como bendiciones espirituales. Pero Él no controla si tú o yo las usaremos. Es cuestión de cada uno usarlas o no. Pero si las usamos, Él sí respalda ese poder y autoridad delegada, porque así lo prometió. Sé que este tema de que Dios es soberano pero no controla todo provoca en gran cantidad de personas mucho rechazo y lo he sentido en carne propia. Pero soy un apasionado de Dios y no puedo callar cuando veo a gente conformándose con un cristianismo sin poder, abrazando enfermedades y sufrimientos porque piensan que si Dios las permite será por algo y no se dan cuenta que al abrazarlas siguen dando lugar para que el enemigo las siga atormentando con otra y otra más y pensando que Dios está de acuerdo con eso. Yo antes hacía lo mismo. No estoy diciendo que el cristiano no se debe enfermar, no debe sufrir y nada de eso en este mundo caído, porque eso sería una mentira. Si hasta Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, lo que estoy tratando de hacer es exponer lo que le ha pasado a la iglesia de Dios. Dejó de resistir al diablo porque pensó que todo lo que venía de él estaba permitido por Dios, para algún bien mayor. Hoy estoy aprendiendo a resistir a todo lo malo que viene a mi vida de una manera diferente, porque sé que no viene de Dios y que Él tampoco lo está permitiendo. Debemos diferenciar cuando estamos viviendo situaciones malas debido a nuestras propias malas decisiones, como enfermedades por no cuidarnos, malas finanzas por ser malos administradores o malas relaciones por tener mal carácter. Entender también que hay sufrimiento debido al pecado de terceros sobre nosotros, como un ebrio que atropella a un ser querido, y tener muy claro también que hay persecución del enemigo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú también puedes dejar de creer que Dios está en control de lo que provoca tu sufrimiento, y así podrás ejercer la autoridad que Jesús te ha delegado, que de seguro está dormida, esperando que la despiertes. Será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo en el Señor para todos.